Bienvenido a un nuevo episodio de Daferra Cybertech. What about getting an department that can look at young men that's looking at women that are looking at in social media? What about doing that, looking into things like that, and we can stop that way? I'm like Ricky Bobby. And you know what's so funny? I am with men police officers. I'm like Ricky Bobby. We in America have some of the cleanest air and cleanest water of anybody in the world. Yes, we're gonna put from the green millions of dollars clean it all good. So all of a sudden Chinese Indians can't put nothing in there. Hola, soy Óscar Iglesias, creador de este podcast y emprendedor. Me dedico a la consultoría de ciberseguridad en Daferra Secure, además de ser fundador de escuelatecnologicadaferra.com, donde impartimos diferentes cursos especializados en seguridad de la información, asesoría sobre plan de carrera y trabajo en el sector, así como ofrecemos formación a medida para empresas. Las formaciones son tanto en el ámbito de la gestión corporativa o GRC, un bootcamp técnico, así como una especialización de informática y peritaje forense, todos ellos teórico-prácticos y habilitantes a nivel profesional. Para estar al tanto de todas nuestras novedades, noticias del sector, ofertas y promociones, date de alta en nuestra newsletter desde cualquier post del blog o el podcast. Y si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Recordar también a los oyentes que además de que tenemos 3 itinerarios formativos disponibles en GRC, Ciberseguridad Técnica en modo Bootcamp y el curso de Informática Forense, hemos creado un nuevo módulo de gobernanza de la IA, riesgos en su uso y aplicación práctica en GRC para el curso especializado. En esta formación tan necesaria y de actualidad, aprenderás qué impactos, oportunidades y riesgos genera la IA en la gestión de la seguridad de la información, interpretaremos los principales marcos normativos y estándares aplicables a la IA, diseñaremos y evaluaremos un sistema de gestión de la inteligencia artificial integrado en el ecosistema GRC, aplicaremos herramientas y servicios de IA para optimizar tareas de gobernanza, cumplimiento, auditoría y gestión del riesgo, y promoveremos un uso ético, seguro y trazable de la IA dentro de la organización con un enfoque teórico-práctico, incluso llegando a realizar una auditoría de sesgos algorítmicos de un modelo para cumplir con la legislación. Además, este módulo puede cursarse por separado. Si estás interesado o quieres más información sobre cualquiera de las 3 opciones, escríbenos a través del formulario de contacto de la web de la escuela o en contacto@escuelatecnologicadaferra.com. Siguen siendo oportunidades fantásticas para potenciar tu perfil laboral o darle un giro a tu carrera en un corto plazo de tiempo. Te esperamos. En este episodio de Daferra Cybertech nos acompaña Roy Fortes, profesional del ámbito de las telecomunicaciones y la ciberseguridad, con una trayectoria poco habitual. Desde sus inicios en ingeniería de minas, pasando por el mundo TIC, hasta especializarse en el desarrollo de negocio y la venta de soluciones de ciberseguridad. A lo largo de su carrera ha ocupado distintos roles, desde socio en proyectos empresariales hasta posiciones comerciales y de gestión en el sector tecnológico, lo que le ha permitido adquirir una visión muy completa del mercado y del papel que juega la ciberseguridad en la estrategia de las organizaciones. Con Roy hablamos de su trayectoria profesional y de cómo se construye una carrera en el área comercial dentro de un sector tan técnico como el de la ciberseguridad. Comentamos también por qué las ventas son el auténtico motor de las empresas tecnológicas y por qué a veces el rol comercial tiene una reputación injustamente negativa, qué diferencia un buen comercial de uno excelente en el sector de la ciberseguridad, si realmente la ciber se vende con miedo o si las organizaciones están madurando su enfoque hacia la gestión del riesgo, qué particularidades tiene vender seguridad en entornos industriales frente a la IT tradicional, el estado actual del mercado, qué soluciones se están vendiendo más y cómo puede evolucionar el sector en los próximos años, o consejos para jóvenes profesionales que quieran empezar su carrera en desarrollo de negocio dentro del sector tecnológico. En la parte más personal del episodio también descubrimos su lado más humano, con una ronda rápida de preguntas sobre gustos, aficiones y curiosidades. Una conversación muy interesante para entender cómo funciona realmente el lado comercial de la ciberseguridad y por qué los profesionales capaces de combinar visión de negocio y conocimiento técnico son cada vez más valiosos en el sector. Espero que la disfrutes. Buenos días, Roy, y bienvenido al podcast. Buenos días, Óscar. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Empezamos como siempre, hacía tiempo que no grabábamos, estamos probando incluso un software nuevo a ver qué tal se nos da, pero la clásica pregunta de cómo te definirías, Roy, a nivel, en este caso, personal.
Bueno, pues yo diría que soy una persona bastante curiosa y pues como tal soy un apasionado también de la tecnología, ¿no? Llevo muchos años, bueno, más o menos en el sector y siempre me ha dado mucha curiosidad, ¿no? Pues conocer las nuevas tecnologías y las tendencias, ¿no? En el sector. Y luego me encanta hacer deporte y también actividades al aire libre en general, ¿no? Ujú. Vale, genial. Luego en la parte más personal nos cuentas un poquito de estas actividades. Ujú. Lo que sí que tengo cierta curiosidad es, porque tu perfil es un poco, poco visto, ¿no? Al menos en mi experiencia. ¿Cómo pasas de la ingeniería de minas al mundo TIC y después al sector ciber? Cuéntanos aquí Pues un poquito esa trayectoria. sí, fue un poco por casualidad, ¿no? Yo cuando estaba estudiando minas y pues en el proyecto fin de carrera, un primo me llamó, ¿no? Y como sabía que había tenido experiencia, ¿no? En el mundo comercial, porque durante la carrera, en los últimos años, pues había montado una empresa, ¿no? De venta de ordenadores y servicios informáticos y tal, y ya me gustaba, ¿no? El trato con el cliente y el tema este de, bueno, de escuchar a la gente, a ver cómo les podíamos ayudar, ¿no? De aquella cuando a ti te sonará, ¿no? Que ya tienes una edad, se vendían incluso clónicos, ¿no? Ahora ya Sí, todos los sí. equipos ya vienen montados, ¿no? Y ya son de fabricante, pero de aquella, pues, realmente tenía sentido, ¿no? El montar los ordenadores, ¿no? Por piezas, ¿no? Como ahora mis hijos, ¿no? Juegan con los Legos, pues nosotros montábamos los ordenadores, incluso los portátiles, ¿no? Los ensamblábamos allí en una pequeña oficina que teníamos y siempre me gustó, ¿no? El mundillo este comercial. Entonces, nada, me llamó un primo y me dijo, oye, que están buscando comerciales para una empresa del sector telco. Y así un poco pues inicié, ¿no? Mi carrera en el sector, ¿no? Mi hermano siempre Ujú. bromeaba, él hizo telecomunicaciones y bromeaba, joder, es un usurpador, ¿no? Estás metiéndote en nuestro sector, ¿no? Y a raíz de ahí, pues nada, me gustó mucho el mundillo tecnológico, ¿no? De aquella estaba todo empezando, esto del sector de las telecomunicaciones, ¿no? Que bueno, coincidimos, de hecho, ahí, ¿no? Total. En nuestras primeras andanzas, ¿no? Empresariales, y pues tenías que montar los primeros ADSLs, ¿no? En el sector empresarial, luego empezaron el tema de los móviles, yo recuerdo el uso, ¿no? Con cariño de las BlackBerrys, ¿no? Que ahora parece ya como algo del Pleistoceno. Y a raíz de todo eso, pues luego en el 2013, tras salir de un ERE, ¿no? Que hubo en la empresa, pues me monté por mi cuenta y me incorporé al sector de la ciberseguridad, ¿no? Que era un tema que me había llamado mucho la atención y mi hermano, pues 3 años antes había montado una empresa y, oye, pues dedicándome, ¿no? A comercializar pues un poco los servicios de ciberseguridad, que es un sector también que me parece muy, muy interesante y que no para de crecer y los retos en las empresas pues cada vez son más grandes, ¿no? Ujú. Pero lo que has dicho de los clónicos coincido totalmente. De hecho, yo creo recordar que mi primer ordenador lo tuve ya cuando estaba en la universidad, el primer año universitario, haciendo la carrera, y era un clónico precisamente que había comprado en una tienda local en Vigo que llevaba el logo de la propia tienda en la CPU. Por entonces los portátiles todavía no se estilaban demasiado, creo. Sí, eran muy caros Y además, los sí, del sí. fabricante eran Joder, lo carísimos. recuerdo, era un Pentium 2 a 166 MHz, aquello costaba mil y pico euros Sí, o sí, dos mil y pico euros. Sí, sí. sí, sí. Y luego lo otro que has dicho también parece muy interesante, lo que te comentaba Yago, ¿no? De usurpador y demás, porque hay, hay cierta tendencia a decir el tema este que se escucha mucho, ¿no? De trabajar en lo mío. Yo he estudiado una cosa y me tengo que dedicar a ese sector porque tradicionalmente es lo que va después, ¿no? Causa-efecto. Pero, joder, yo Mm. creo que sí que es saludable el tener esa curiosidad, como tú decías al principio, ¿no? De moverte, de exponerte a cosas, de probar y ver dónde realmente encajas mejor o dónde verdaderamente te encuentras más a gusto, ¿no? A nivel profesional. No hay ningún tipo de problema por, yo qué sé, estudiar derecho y luego dedicarte a la tecnología o a la inversa. Y en tu caso, pues oye, estudiaste minas, que es algo más del subsuelo, pero luego te dedicas a las telecomunicaciones, que en cierto modo también pues, pueden ir por el aire, por el espacio o por el subsuelo. O sea que bueno, Correcto. en ese sentido, cero problema. Mm. Y de esto que me has dicho, de tu trayectoria profesional, ¿hay algo que crees que merezca la pena destacar o resaltar? ¿Algún punto de inflexión? ¿Algo que pueda servir incluso de guía para los oyentes para no cometer los mismos errores o para inspirarse? Bueno, a ver, sí que es verdad que lo que comentabas, de que es muy importante el tema de la formación, ¿no? Y tener esa curiosidad asociada mucho a formarte, ¿no? Es decir, al final yo llevo toda mi vida en el mundo comercial y vender es similar, ¿no? En un sector con otro, pero sí que es verdad
que cuando vendes servicios profesionales de consultoría, sí que tienes que tener unos conocimientos técnicos importantes, ¿no? Más en el sector de ciberseguridad, tú lo sabes, ¿no? Que también te dedicas a esto, se vende mucho por confianza, ¿no? Entonces, para generar esa confianza, realmente tienes que conocer muy bien, ¿no? Cuáles son las necesidades en los clientes, cuáles son esos problemas, ¿no? que tienen y cómo les podemos ayudar, ¿no? De alguna manera, a través pues, del portfolio de servicios que tengamos desarrollados, ¿no? Cada una de las soluciones o de las casas que comercialicemos, ¿no? Entonces sí que es verdad, pues yo que me he tenido que formar mucho y me he tenido, pues que al final te pegas a la gente que realmente sabe, ¿no? Muchas veces son los propios consultores, ¿no? Que son los que ejecutan los trabajos en los clientes y son de los que más aprendes, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces el perfil este de consultor que ya está en el cliente es el mejor comercial. ¿Por qué? Porque es capaz de detectar, ¿no? esas necesidades en el cliente y hablar ese mismo lenguaje para poder ayudarle, ¿no? Con lo cual yo resaltaría que sí, que el tema de formación es un tema muy importante y que aunque yo cuando empecé en el 2013, ¿no? Pues yo comentaba que al final me sentía como un predicador en el desierto, ¿no? Porque había muy poca concienciación, ¿no? O en las empresas todavía no estaban de alguna manera, eran conscientes, ¿no? De los retos a los que se enfrentaban, ¿no? Hoy en día pues ha cambiado totalmente, ¿no? Ya no voy a hablar de las ciberguerras, ¿no? Que ahora está muy de moda, ¿no? Con todo lo que está pasando a nivel geopolítico, ¿no? Pero que es algo que está evolucionando y que cada vez es más importante, ¿no? Los retos que tenemos en ciberseguridad, ya no solo a nivel empresarial, sino también a nivel particular o personal, ¿no? Recientemente, pues, habrás visto la noticia, ¿no? Ahora de que han demandado a Google, ¿no? Porque la familia de una persona que se ha suicidado, pues parece que le incitó, ¿no? La IA de Google, Gemini en este caso, pues a cometer ese suicidio, ¿no? Fíjate, pues la importancia que tiene también todo esto de la ciberseguridad, ¿no? Donde al final, pues también es importante, ¿no? Que revisemos, y ahora la IA es otro reto, ¿no? Que revisemos pues, todos estos procesos que tenemos, pues para garantizar que cumplimos con todas esas buenas prácticas, ¿no? Que son Claro. necesarias, ¿no? Sí, ahí en ese sentido, más allá de cuestiones de ciberseguridad, como tú bien dices, va a haber que poner mucho foco en todos los sesgos algorítmicos. Eso es un tema donde en este caso la Unión Europea, creo que está poniendo mucho foco y a corto o medio plazo va a haber que trabajar bastante desde las diferentes empresas cuando Correcto. desarrollen internamente procesos que impliquen uso de IAs, no solo a nivel comercial, las grandes, los hiperescalares estos que venden soluciones tipo LLMs como ChatGPT y Gemini, como tú dices, ¿no? Pero sino también en la Sí. empresa privada. Pues, por ejemplo, yo estaba pensando ahora, bueno, algo que ya comentamos en el newsletter, ¿no? Que hemos montado un módulo nuevo del curso de GRC que está centrado en tema de gobierno de la IA. Y ahí incluimos una práctica relativa a esto, auditoría de sesgos, basada, pues en este caso, en algo que puede ser bastante ya extendido a día de hoy, que es la automatización de un proceso de selección de personal basado en inteligencia artificial. Entonces ahí hay que chequear esos sesgos. No es algo tan crítico como lo que tú has dicho, ¿no? Que provoque un suicidio, pero hay que hacerlo bien porque no puede ser discriminatorio por ley. Entonces, bueno, ese tipo de Claro. cosas sí que habrá que considerarlas. Ujú. Y si tuvieses que empezar de cero tu carrera, Roy, por ejemplo, con 25 años o recién licenciado, ¿volverías a elegir el camino comercial? Esto es algo que a mí me viene a la mente en ocasiones porque yo siempre digo que me acuerdo como si fuese ayer, ¿eh? La primera conversación que tuve con una persona, en este caso de recursos humanos de Comunitel, cuando me iban a Ujú. entrevistar para la primera beca que yo hice en su momento, allá por el año 2005, que ya quedó bastante atrás, como tú decías, me preguntó si quería tirar por la rama técnica o la rama comercial. A mí me salió del alma decir la rama técnica. Dijo, por supuesto, ya que he invertido aquí estos años de mi vida estudiando una ingeniería, tiene sentido que tire por ahí. Pero ahora, visto con perspectiva, no necesariamente tendría que haber sido así. ¿Tú qué opinas? A ¿Podrías ver, yo sin empezar? duda sí, yo seguiría tirando, ¿no? Por el camino comercial, porque a mí es realmente lo que me gusta, ¿no? Es lo que me apasionaba. Ya cuando yo estudié la carrera, como te decía, y de repente, pues, te ves con compañeros, ¿no? De la escuela montando una empresa y al final, Ujú, pues, tienes que identificar cuáles son los roles, ¿no? Que quiere hacer cada uno. Éramos 6 y al final, oye, pues a uno, como dices tú, le gustaba más la parte técnica, pues a esa persona la teníamos ahí cacharreando, ¿no? Instalando claro, software, el hardware, etcétera. Y a mí me salió de manera más natural pues el tema comercial, ¿no? Al final siempre tiene que haber alguien, ¿no? También, de alguna manera, esa punta de lanza, ¿no? En la empresa, pues vendiendo, ¿no? Esas soluciones o sus productos que la empresa comercializa, ¿no? Y yo me sentía muy cómodo con eso, vi que me gustaba y al final el perfil técnico también es muy importante, ¿no? Por lo que comentaba, porque al final este tipo de soluciones que son eh,
muy avanzadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o complejas, ¿no? Porque muchas veces son soluciones que no son fáciles, ¿no? De explicar, pues tienes que tener también ese perfil técnico por detrás porque te va a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, sí que seguiría ese camino, ¿no? Comercial, que al final, bueno, pues tiene que haber gente para todo, ¿no? No, no, Y es indudablemente. importante, ¿no? Y en cualquier caso, lo que decías antes, ¿no? Esa formación es necesaria porque si no, pues al margen de que ya muchos productos y soluciones a día de hoy en un catálogo de ciberseguridad son ciertamente complejos, a ciertos solapes y tienes Mm. que comprenderlas bien para que ser capaz de resolver las objeciones del cliente, pero es que si no, directamente estás vendido porque a la mínima te van a descubrir las vergüenzas, con lo cual eso tiene que ser así. Correcto. Sí, sí. Venga, hablemos ahora un poquito de ventas entonces. Las ventas obviamente son el oxígeno, ¿no? de cualquier compañía, pero Mm. lo cierto es que al menos en España, yo creo que en otras latitudes no ocurre así, el término comercial tiene una connotación bastante negativa. ¿Tú por qué crees que esto es así? Cuando es un oficio o un rol tan digno y tan necesario para una empresa y para una sociedad. Sí, a ver, quizás a mí me gusta llamarme comercial. Sabes que ahora hay muchos términos de moda, ¿no? Muchos anglosajones, ¿no? Key Account Sí. Manager, Sales Development y muchos más, ¿no? Pero no, a mí me gusta comercial y por lo que dices tú, porque al final yo creo que es un empleo muy digno, ¿no? Tiene muchísimos años, ¿no? El- el trabajo, ¿no? Como comercial, pero quizás tiene un mal sesgo, ¿no? Desde el punto de vista de que a lo mejor la gente lo asociaba, ¿no? Los antiguos vendedores de enciclopedias, ¿no? Esta gente, ¿no? Que era un poco pesada, que a ver, la veías un poco como intrusivo, ¿no? Porque te venía a tu casa, te llamaba a la puerta. Yo recuerdo de pequeño, ¿no? Recordarás el círculo de lectores, ¿no? Que de vez en Sí, cuando, sí, por pues venía, supuesto. venía el comercial del círculo de lectores, ¿no? Yo veía que llamaba ya a la puerta, a veces la abría yo, lógicamente querían hablar con mis padres, ¿no? Que eran los que al final leían, ¿no? Y consumían esos productos, pero sí tenían a lo mejor esa versión, ¿no? De la gente pesada que se mete en tu casa, que te molesta y tal. Y entonces por eso quizá el término comercial ha tenido esa connotación más peyorativa, ¿no? Pero desde mi punto de vista, para nada, ¿no? Y hoy en día yo creo que hay comerciales especializados, ¿no? Y tiene que ir por ahí. Al final tiene que haber esa especialización para que la gente, pues de alguna manera, pueda ofrecer y sobre todo en la venta consultiva, ¿no? En el sector de ciberseguridad, pues necesitas esa especialización. Ujú. ¿Y tú qué crees? ¿Que el comercial nace o se hace? ¿Que es algo más de cualidades intrínsecas que uno ya posee? ¿O que en base a buenas prácticas, formación y demás se va construyendo? Sí, yo creo que son las dos cosas. Sí que es verdad que hay una parte, más que se nace, hay una parte que tiene que estar interiorizada, en el sentido de que tienes que tener eso que ahora está muy de moda, ¿no? Esas ciertas soft skills, ¿no? En el sentido de que te tiene que gustar pues el compartir con la gente, ¿no? Ese tiempo, ¿no? El tener ese contacto, ¿no? Con los demás, el tener esa voluntad también de ayudar, ¿no? A la gente, ¿no? A cumplir un poco con sus exigencias, ¿no? O a solucionar los problemas que pueda tener. Y por otro lado está también la parte de que hay que formarse, ¿no? Como en cualquier otro trabajo, ¿no? Al final esta sensación de que, no, es que comercial, a veces lo he escuchado, no, es que vender es muy fácil, no, cuidado, vender no es nada fácil, es complicadísimo, ¿no? Y más, como decía, en ventas consultivas donde requieren unos plazos, unos conocimientos y unos procesos que son complejos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte de los dos. No sabría darte porcentajes, pero sí que por un lado tienes que tener claro que te gustan las ventas y por otro lado tienes que formarte y especializarte y conocer muy bien lo que quieres vender, porque es la única manera de ayudar a los clientes, ¿no? Ujú. Y te pregunto ya de manera directa, Roy, porque es algo que en general creo que está en el imaginario de la gente del sector. ¿La ciberseguridad se vende con miedo o prioritariamente con miedo en base a incidentes previos, el qué te va a ocurrir si, el impacto económico, etcétera? ¿O se emplean otros también, otros recursos, otros métodos? A ver, desde mi punto de vista, no se debería vender nunca o utilizar como argumento comercial el vender con miedo, ¿no? Yo hay dos cosas que nunca recomiendo, ¿no? A alguien que se inicia en este mundillo, que es intentar utilizar el miedo para vender y otras hablar mal de la competencia, ¿no? Al final yo creo que tú tienes que poner en valor tus servicios, tienes que escuchar al cliente, ¿no? Esto que se habla mucho también de escucha activa, ¿no?
Al final por eso tenemos 2 orejas y una boca, ¿no? Para realmente centrarnos, Eso ¿no? es. En cuáles son esas necesidades que puede tener nuestro interlocutor y al final tienes que ayudarle, ¿no? A detectar esas necesidades. Otra cosa es que a veces pues los clientes, ¿no? No son conscientes, porque nuestro sector, como digo, pues es bastante complejo y a veces pues hablas con personas que no son muy técnicas, ¿no? Entonces pues a veces no son conscientes ellos ni de los problemas que tienen o que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces también es nuestro trabajo el hacer esa concienciación, ¿no? Que te comentaba yo antes, ¿no? De predicar en el desierto, pues cuando la gente no es consciente de los riesgos. Ahora, por suerte, pues un poco por todo lo que ha pasado, ¿no? Y la cantidad de problemas que está viendo y que salen en prensa y en televisión, etcétera, la gente cada vez tiene más conciencia, ¿no? Pero es verdad que también tenemos que hacer esa labor de concienciación y empieza por la labor comercial, porque como decía, muchas veces somos esa punta de lanza y el primer contacto que tiene el cliente, ¿no? Con una empresa o con un servicio o un sector en concreto y tenemos que trabajar un poco esa concienciación. Pero bueno, resumiendo, nunca deberíamos vender ni con miedo ni con dando argumentos contrarios de la competencia, ¿no? Al final yo creo que hay trabajo para todos y el tema es, bueno, de alguna manera identificar que la necesidad del cliente casa con lo que tú le puedes ofrecer, ¿no? Ujú. ¿Y tú qué consideras que diferencia a un buen comercial o a un comercial regular, digamos, de uno excelente en el sector de la ciberseguridad? Pues por un lado, a ver, yo diría que el conocimiento, porque es muy importante, ¿no? Conocer el portfolio, ¿no? De productos y servicios que ofreces, eso es fundamental. Y por otro lado también está la experiencia, ¿no? Es decir, me decías, oye, si ahora tuvieses 25 años, ¿volverías a trabajar de comercial? Y yo te decía que sí, pero lógicamente habría aprendido de muchos errores que he cometido, ¿no? Pero esos errores los he cometido por falta de experiencia que he ido adquiriendo con los años, ¿no? Es decir, yo ahora me considero que soy un comercial infinitamente mejor que cuando yo empezaba, ¿no? Y sin haber perdido un poco la motivación, ¿no? Que eso es un poco el reto que tenemos, ¿no? Muchas veces cuando estamos en el área comercial es no perder esa motivación y todas las mañanas cuando te levantas, oye, pues pensar que ese día puede ser estupendo, ¿no? Porque puedes hablar con personas, puedes ayudarles, puedes lógicamente cerrar ventas, porque al final no nos olvidemos que las ventas son muy importantes para todas las empresas, ¿no? Viven de ello, al final, de facturar a sus clientes y con eso pues pueden generar riqueza, ¿no? En el sentido de que pueden seguir contratando personas, pueden seguir solucionando necesidades que hay en el sector, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo lo resumiría en esos 2 puntos, ¿no? Por un lado, el tener conocimiento y transmitir esa confianza y por otro lado, el ir adquiriendo experiencia pues para de alguna manera poder mejorarte, ¿no? Día tras día y conseguir hacer mejor tu trabajo, ¿no? Ujú. Yo creo que eso que has dicho es muy, muy importante, ¿eh? El asunto de esa persistencia, de eso no perder la motivación. De hecho, yo es algo que me di cuenta, ¿no? Lógicamente ya eres más o menos consciente, ¿no? Pero cuando lo vives en tus propias carnes es distinto. Cuando di el salto a trabajar por cuenta propia como tú, Ujú, de que verdaderamente el ratio de éxito en tus contactos o en tus propuestas de negocio a terceros es muy, muy bajo ujú. porcentualmente. Pero bueno, tienes que seguir ahí persistiendo y ser resiliente, ¿no? Esa palabra que está tan de moda, hasta que lo consigas, porque al final en ciertas ocasiones es cuestión de calidad y otras es de cantidad, ¿no? Correcto, y a veces incluso el periodo de maduración es muy largo, ¿no? Yo Correcto, sí, recuerdo sí. conversaciones con clientes donde a lo mejor hemos empezado a trabajar con ellos pues 3 años después de haber iniciado la conversación. Pero no es que hace 3 años yo hubiese hecho mal mi trabajo, es que ese cliente hace 3 años no estaba preparado seguramente para el tipo de soluciones que yo le podía ofrecer, ¿no? Porque las Ujú. empresas pues van madurando, tienen otras prioridades, van cambiando con el tiempo. Entonces, bueno, yo siempre digo que al final todo el trabajo que hagas previamente siempre se va a aprovechar y se va a reutilizar, ¿no? Y además yo que he cambiado del sector, también notas que si has hecho bien el trabajo y la gente ha quedado agradecida, luego te va a seguir llamando y va a seguir confiando en ti, aunque le vendes Eso es diferentes cierto servicios, también. porque al final ya en su día le ayudaste a solucionar ciertos problemas y va a seguir confiando en ti, ¿no? Para seguir apoyándote en ti en aquello que le puedas ayudar, ¿no? Totalmente. Como decía Warren Buffett, ¿no? Que la confianza y la reputación se construyen en años, pero
luego las puedes tirar en un segundo por Correcto. la Sí, ventana. sí. Y antes comentabas también de errores que habías cometido en el pasado. Me parece esto muy interesante. ¿Qué consejos quizás darías a una persona junior que quiera empezar en desarrollo de negocio en ciberseguridad? Y aquí puedes meter lo que quieras, ¿no? A nivel de skills, a nivel de formación o a nivel de eso, de no cometer ciertos errores que tú hayas podido cometer en algún momento. Pues eso, formarse, ¿no? Que era un poco lo que comentaba antes, hacer cursos. Hay un montón de cursos, ¿no? En ciberseguridad hoy en día. De hecho, por ejemplo, vosotros, ¿no? En Daferra, pues tenéis cursos, ¿no? Específicos de ciberseguridad. El INCIBE también tiene un montón de documentación, ¿no? Donde tú puedes entrar, ¿no? Pues para formarte, escuchar a los que más saben. Aquí en Galicia, pues también la propia Xunta de Galicia, a través del CNTG, como sabes, da un montón de formación, ¿no? Ujú. Específica en ciberseguridad y además es muy interesante y está subvencionada, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay un montón de recursos. El tema es, de alguna manera, conocerlos, ¿no? Y poder sacar el tiempo luego para formarte, ¿no? Porque esa es otra. Muchas veces el día a día, ¿no? Cuando estás en el trabajo, a veces dejas de lado, ¿no? La parte de formación, pero es muy importante, ¿no? Que dediquemos una parte del tiempo, ¿no? Todos los días. Yo, por ejemplo, pues todos los días me leo noticias en el sector, para estar al día, porque es otra de las cosas que luego puedes utilizar muchas veces, ¿no? Como argumento. No vender con miedo, como me preguntabas, pero sí vender con causas, ¿no? Es decir, oye, si te puedes adelantar a un posible problema porque una empresa del sector ya lo ha sufrido y tú lo sabes y se lo puedes trasladar al cliente, lógicamente el cliente te va a escuchar con más atención, ¿no? Porque sabe que eso que tú le estás contando le puede ayudar, ¿no? A solucionar o adelantarte a un posible incidente de seguridad, ¿no? Que sabes que en ciberseguridad siempre decimos que hay dos tipos de empresas, ¿no? La que hayan sufrido un ciberataque y la que la va a sufrir, ¿no? Pues entonces, un poco se trata de eso, ¿no? De formarse, de coger experiencia y luego también ser resiliente, ¿no? Que también es un término que utilizamos mucho en ciberseguridad, ¿no? Pues también para nuestro trabajo necesitamos esa resiliencia, porque vas a escuchar un montón de nos muchas veces, ¿no? Yo recuerdo cuando todo era por teléfono, ¿no? No había internet, ni correo electrónico, ni redes sociales, ¿no? Plataformas como Ujú. LinkedIn, ¿no? Que a día de hoy pues, te permite establecer contacto de manera rápida, ¿no? Con un posible interlocutor, ¿no? Pues tenías que coger el teléfono y empezar a llamar, a llamar, a llamar y tenías, a lo mejor una mañana, pues tenías 20 nos, ¿no? Por respuesta. Oye, pues tienes que ser resiliente, ¿no? También para entender, pues oye, que es parte de tu oficio y que a lo mejor esa mañana no consigues nada, pero que todo te va a aportar, ¿no? También a la hora de ir mejorando y perfeccionando tu mecánica para alguna manera conseguir tus objetivos, ¿no? Que te marques. Ujú. Sí, a ver, eso es indudable. Desde luego el panorama de amenazas no deja de cambiar. De hecho, bueno, ahora con la inteligencia artificial, lógicamente también se abren nuevos escenarios de riesgo, de lo que hablaremos ahora a continuación, pero sí, sí, hay que estar actualizado, tanto los que se dedican a las ventas como evidentemente los clientes haciendo su trabajo, ¿no? Por la parte Correcto. de gestión de riesgos. Ahí te preguntaría, no sé si incluso de cara a gente junior que quiera empezar, si crees que sería conveniente que se meta a entender y comprender a lo mejor en profundidad las herramientas de IA, ¿no? Y qué tipo de partido se le puede sacar a día de hoy. De hecho, leía precisamente estos días, colaborando en la preparación de uno de los entregables del Observatorio de Ciberindustrial de Antega, Mm. que Gartner identificaba una de las tendencias bueno, tecnológicas o de negocio para los próximos años, lo que llamaban el vendedor automatizado, es decir, que los procesos de compras y adquisición de servicios, soluciones y demás, tanto la parte compradora como la parte vendedora, bueno, a ver, esto era una hipótesis, ¿vale? Una conjetura ya para el 2030, pero bueno, sabemos que a veces Gartner acierta y otras no. Lanzan monedas al aire y algunas caen de cara, ¿no? Que iban a estar automatizadas en cierta medida, ¿no? Que iban a ser agentes automáticos hablando entre sí con mínimas interacciones manuales. Pero bueno, entiendo yo que esos agentes habrá que también configurarlos, darles cierto contexto y demás. Pero bueno, que al final el panorama no deja de cambiar, ¿no? Desde el lado del cliente, pero también desde el lado comercial. No sé qué opinas ahí. Sí, a ver, sí que es verdad que todo está cambiando a una velocidad muy, muy grande, ¿no? De todas maneras, bueno, la actividad comercial yo creo que al final se trata, como decía, en generar confianza, ¿no? Y la confianza no la van a generar la inteligencia artificial ni los ordenadores, ¿no? Ni mucho menos. Al final siempre tiene que haber personas por detrás, ¿no? Y aunque solo sea configurando la IA para ciertos procesos que sí que podemos automatizar, pues vamos a necesitar
personas también, ¿no? A ver, sí que es verdad que a lo mejor esto que comentabas de Gartner, pues en producto sí lo puedo ver, ¿no? A la hora de optimizar, ¿no? Ciertos procesos de ventas, pero yo creo que en consultoría avanzada, donde necesita un conocimiento muy grande y necesita generar esa confianza, ahí no vamos a ver, ¿no? Como la IA realmente aporta mucho. A nivel formativo, sí, sin duda. Es decir, yo recuerdo que cuando empecé hace 25 años, la manera de formarte era con libros. No tenías otra manera, ¿no? Cogías libros y te los ponías a leer y un montón de documentación, a lo mejor que estaba en la propia empresa, ¿no? De procesos, de productos, de servicios, etcétera. A día de hoy lo tienes a golpe de clic, ¿no? Y sí que es verdad que puedes interactuar con la IA e ir profundizando, ¿no? En aquello que te interese y tienes muchísima documentación, ¿no? Con lo cual, sí, para hoy en día, para alguien que quiere empezar en el mundo comercial, lo tiene mucho más fácil a la hora de formarse, ¿no? Luego, lógicamente, pues tienes que ir adquiriendo esas skills, ¿no? Para ir mejorando, ¿no? Tus ratios y tu conocimiento del cliente y del sector, ¿no? Ujú. Vale, cambiemos un poco de tercio entonces y hablemos ahora de la parte de riesgo e incluso de seguridad industrial, ¿no? Que quizás es un poco algo más afín a lo que tú estudiaste inicialmente, ¿no? A la ingeniería de Ujú. minas. Desde tu experiencia, ¿qué significa realmente gestionar el riesgo en una organización? ¿Cómo lo concibes tú? Bueno, pues al final la gestión de riesgos hablamos mucho, ¿no? En ciberseguridad, porque al final es fundamental, ¿no? Yo siempre digo que para poder gestionar riesgos, lo primero es poder conocerlos, ¿no? Muchas veces el problema que hay es el desconocimiento que hay en relación a los riesgos que podemos tener o llegar a tener, ¿no? Entonces, pues una gestión de riesgos adecuada, pues al final sería tomar medidas, ¿no? Y llevar a cabo acciones, pues para evitar que esos riesgos que ya tengo identificados se puedan materializar, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen más impacto en el negocio, ¿no? Pues por ejemplo lo vimos cuando fue la pandemia, ¿no? Pues de repente no lo habíamos sufrido, ¿no? Y nos mandan a todos para casa y muchas empresas pues tuvieron un problema, ¿no? Porque no tenían preparado su infraestructura para poder darle ese teletrabajo a todos sus empleados, ¿no? De hecho, yo recuerdo que incluso algún cliente te decía que tuvo rotura de stock, ¿no? De portátiles e incluso tuvieron que mandar equipos de sobremesa, ¿no? A las casas de los trabajadores para que pudiesen seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso, pues muchas empresas pues incorporaron incluso el escenario, ¿no? De pandemia dentro de sus planes de continuidad de negocio, ¿no? Que hasta ahora estaba, pues no lo tenían identificado, ¿no? Como Ujú. un Era muy posible improbable, riesgo, ¿no? ¿no? Claro, todo esto es importante que además toda esta metodología pues periódicamente lo vayamos actualizando, ¿no? Por eso también nosotros recomendamos pues hacer auditorías externas, ¿no? Para que de alguna manera conozcan el nivel de cumplimiento que tienen y poder corregir, ¿no? Aquellas acciones, ¿no? Donde veamos que es necesario pues llevar a cabo algún plan de acción, ¿no? Vale. ¿Y tú en ese sentido ves que ha cambiado un poco la conversación con los clientes en los últimos años y ahora tienen un enfoque más preventivo que reactivo o verdaderamente en general siguen reaccionando cuando ya ha habido un incidente? ¿Cómo lo ves tú? ¿Siguen siendo muy sensibles al presupuesto, quizás menos porque ven que tal y como está, lo mencionabas un poquito al principio de la conversación, ¿no? Con la deriva esta geopolítica y demás, Mm. ven que verdaderamente la ciberseguridad ya es un habilitador de negocio? ¿Cómo tú que pulsas el mercado en el día a día, Sí, cómo ha ves a los cambiado. clientes? Sí que es verdad que hace unos años pues costaba mucho, ¿no? Hablar de ciberseguridad porque no estaba dentro de la mente, ¿no? De las personas, ¿no? El hecho de que la ciberseguridad pudiese ser importante, ¿no? Y a día de hoy sí, ¿no? Es decir, la concienciación se ha ampliado, ¿no? Radicalmente estos últimos años, ¿no? Entonces sí que hemos conseguido pues mejorar, ¿no? Esa concienciación en general por todo, muchas veces por los propios ciberdelincuentes, ¿no? Que también, lógicamente, pues ahora que hablábamos de la IA, ¿no? Pues utilizan también la IA para poder hacer un ciberataque, es decir, lanzar un ciberataque hace unos años pues era algo relativamente técnico y complejo, hoy en día es muy sencillo porque puedes utilizar la propia IA para hacerlo, ¿no? De una manera relativamente rápida, ¿no? Y además pues poder llegar a muchos posibles objetivos, ¿no? Entonces sí que ha mejorado en el sentido de la concienciación, pero sí que es verdad que no es habitual tampoco que la gente
de ciertas empresas, ¿no? Los directivos, pues a lo mejor a no estar tan familiarizados con la tecnología, ¿no? Y digo, por ejemplo, de gente a lo mejor que tiene ya pues una edad próxima a la jubilación, ahí todavía ves que ese tipo de perfil todavía le cuesta, ¿no? Hablar de o entender los riesgos asociados a la ciberseguridad. Entonces, con el tiempo, seguro que con las nuevas generaciones que ya son nativos digitales, pues habrá esa mayor concienciación y luego también depende un poco del tamaño de la empresa, ¿no? Es decir, cuanto más grande es la empresa, lógicamente hay más concienciación, ¿no? Porque tiene más recursos y normalmente tiene equipos dedicados, ¿no? Para trabajar la ciberseguridad, que empresas pequeñitas, pues que a lo mejor es el propio gerente, ¿no? Que se tiene que encargar también de estos temas que, como te digo, si es una persona ya que no está muy familiarizada con la tecnología, pues le va a costar, ¿no? Claro. Yo ahí sí que estoy bastante de acuerdo y de hecho, bueno, lo conectaré con la siguiente pregunta, ¿no? Porque quizás, y me dices tú lo que opinas, ¿no? Pero quizás en entornos industriales esto que has dicho será todavía más, ¿no? Son Sí. entornos a lo mejor un poco más endogámicos, donde a lo mejor el responsable de planta sí que es una persona de mayor edad y o no ve tanto los riesgos o cree que Mm. como el entorno está más aislado, pues son más improbables, etcétera. Pero bueno, lo estamos viendo todos los días. De hecho, bueno, si ves las noticias, si tú lo haces, que los rusos atacan las centrales eléctricas en Ucrania, que Mm. los iraníes ahora también están intentando buscarle las cosquillas, más allá de ya los ataques no con misiles y demás, ¿no? Pero incluso a nivel ciber a las infraestructuras críticas, en este caso de agua de los países adyacentes, que lógicamente son muy sensibles. Y para el que no lo sepa, pues una persona 2 o 3 días sin beber se muere. Entonces es bastante relevante. En definitiva, ¿qué particularidad ves tú a la hora de vender seguridad en entornos industriales frente a los IT tradicionales? Porque yo veo que es un mundo totalmente diferente. Sí, de hecho ya cambia el interlocutor, ¿no? Es decir, cuando hablas de IT, normalmente hablas con la gente del departamento de TIC, ¿no? De las compañías y suelen tener una persona responsable, ¿no? En gran empresa, pues suele ser el CISO, ¿no? Que es el que se encarga un poco pues, de gobernar, ¿no? Todos los temas relacionados con la ciberseguridad. Y en fábrica es difuso, ¿no? Porque a veces la propia empresa no tiene alguien que se encargue de la seguridad en la fábrica, sí, de la seguridad física, ¿no? Históricamente, pues, oye, sí que era un problema, ¿no? El que pudiese entrar alguien y robar material o hubiese cualquier problema de ese estilo. Entonces sí que lo tenían solucionado, pero no la seguridad informática, ¿no? Entonces, a veces es incluso generar esa concienciación, ¿no? Que te comentaba en las empresas para identificar, pues, quién es la persona, ¿no? Que realmente tendría que asumir este tipo de responsabilidades en las empresas, ¿no? Porque a veces, claro, te dicen, no, el responsable de fábrica. Sí, pero el responsable de fábrica seguramente sea muy bueno a nivel de gestionar, ¿no? El mantenimiento de las piezas, ¿no? O solucionar un problema de una parada, pero no tiene conocimientos tampoco muchas veces técnicos a nivel de ciberseguridad, ¿no? Entonces ahí es muy importante también trabajar esa concienciación y luego que los retos son diferentes, ¿no? Así como en IT, en entornos IT, hablamos de que prima la confidencialidad, ¿no? En entornos OT siempre hablamos de que prima la disponibilidad, ¿no? Es decir, lo que le preocupa realmente al personal de fábrica es que la fábrica no pare, ¿no? Es decir, que siempre esté Ujú. en funcionamiento para que no afecte al negocio, ¿no? Y puedan seguir produciendo sus productos en base a las condiciones establecidas, ¿no? Vale. Y conectado con esto del mundo T y las redes de control industrial, cuéntanos brevemente qué es, porque es una de las tecnologías que entiendo que estás vendiendo a día de hoy, ¿no? Para uno de tus clientes, que es Ujú. Improtec. ¿Qué es esta solución Improtec Guardian y qué necesidad real estamos resolviendo con ella ahora en el mercado? Pues Improtec Guardian es una solución que plantea, que lleva muchos años, ¿no? De alguna manera identificado, ¿no? Que es que las plantas industriales, ¿no? O fábricas o plataformas de logística no tienen visibilidad sobre los riesgos a los que están expuestos, ¿no? Comentaba antes que lo principal cuando quieres gestionar riesgos es primero identificar cuáles son esos riesgos, ¿no? A los que estás expuesto, ¿no? Y el principal problema Ujú. que tienen las fábricas hoy en día es que no tienen visibilidad sobre cuáles son esos riesgos, ¿no? Entonces, Improtec Guardian, por un lado, te ayuda a identificar pues, cuáles son todos esos activos, ¿no? Que tienes conectados a tu planta para por lo menos, pues, oye, tenerlos identificados y poder luego tomar medidas, ¿no? Y en base pues, a una serie
de patrones, utiliza también, que lo comentábamos antes, ¿no? Pues técnicas de IA y de Machine Learning, pues y de esos patrones es capaz de identificar pues cualquier patrón, ¿no? Que se aleje de un funcionamiento normal de la fábrica, ¿no? Con eso pues poder adelantarte a cualquier incidente de seguridad que pueda tener la fábrica, ¿no? Que es básico, ¿no? Por lo que comentábamos de que la fábrica no debería parar, ¿no? Entonces, bueno, pues es una solución que al final que te permite, por un lado, tener visibilidad sobre lo que está pasando en la fábrica y, por otro lado, poder adelantarte a cualquier problema que tú puedas tener, ¿no? Porque cuando ya sufres el problema ya está, ya se ha materializado, ¿no? Entonces, bueno, tienes que tomar medidas luego para poder conseguir restaurar, ¿no? Y establecer el servicio y a veces, pues, oye, pues tardamos horas, días o semanas, ¿no? En poder recuperar el servicio y por eso es muy importante pues tener herramientas, ¿no? Como el Protect Guardian que te permiten pues monitorizar y estar mucho más tranquilo, ¿no? Como decimos, pues que la gente pueda dormir de manera tranquila porque ya hay una herramienta que está revisando, ¿no? Que todo funciona correctamente, ¿no? Vale, genial. Yo ahí solo añadiría, como conozco bastante bien un poco la tecnología, ¿no? La parte de respuesta, ¿no? La identificación, tú lo has dicho, ¿no? De tener visibilidad de todos tus activos y sus propiedades. La de detección, pues detección de anomalías que se puedan dar de tipo operativo, de ciberseguridad, en base a diferentes estrategias. Y la parte de respuesta, porque en ocasiones incluso me encontraba con, en cierta manera, objeciones de cliente en el sentido de que yo no necesito esto porque verdaderamente como mi planta está aislada, a priori no voy a tener ningún tipo de problema de ciberseguridad. Yo digo, bueno, la planta está aislada, pero tú tendrás que hacer algún tipo de mantenimiento sobre todos estos equipos. Y este mantenimiento o bien te lo hace un proveedor en remoto, con lo cual ya aislada no está, o bien te tienes que conectar a las máquinas para realizar acciones. Y cuando te conectas a una máquina, te conectas desde otra máquina, que puede ser mismamente un portátil de un empleado. Y eso tú no sabes qué puede contener o dejar de contener, algún tipo de malware que automáticamente haga un movimiento lateral y se introduzca en la red OT. O sea que, bueno, que en definitiva, riesgos siempre existen y hay que tenerlos contemplados. Entonces, esa Sí, es capacidad de importante. De respuesta. hecho, esto que comentas es fundamental porque ya varios casos, ¿no? Donde me han comentado, oye, pues que a veces, ¿no? Haciendo la típica visita por la fábrica, pues de repente ven un punto de acceso wifi, ¿no? Conectado que no Claro, tenían identificado, ¿no? Y allí incluso, pues con lo típico, ¿no? Que hemos visto en algún caso, pues con una pegatina con la contraseña, ¿no? Y eso, pues, como decía, es ese problema, ¿no? De no tener identificados los riesgos y tener unos mecanismos de respuesta pues para evitar que si alguien se conecta a través de ese wifi que no sea un usuario válido, ¿no? Pues podamos detectarlo y echarlo, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde. sí, correcto. Yo creo que la respuesta automática sí que es fundamental. Mm. Bien, hablemos ahora un poquito de cómo está el mercado, Roy. ¿Tú consideras que el mercado de la ciberseguridad ya está saturado a nivel de players, incluso de soluciones? ¿O todavía estamos en una fase de crecimiento real y esto va a seguir hacia arriba? A ver, yo creo que el mercado sigue creciendo, ¿no? Si ves un poco los ratios de crecimiento del sector, las empresas, ¿no? Incluso la bolsa, ¿no? Que yo soy aficionado también al tema de la bolsa, pues ves un poco las empresas, ¿no? Que están en máximos históricos y ves mucha empresa, ¿no? Del sector de ciberseguridad. Y sabes que la bolsa pues refleja un poco el futuro, ¿no? O las expectativas de crecimiento que pueden tener esas empresas, ¿no? Con lo cual, los indicadores parecen indicar que sí, que realmente el mercado sigue creciendo, ¿no? ¿Que puede haber saturación en ciertos aspectos? Pues tampoco te diría que no, ¿no? Es decir, al final el ámbito de la ciberseguridad es muy amplio, ¿no? Ahí entran fabricantes, entran servicios de consultoría, entran servicios de formación, entran Ujú. procedimientos, normativas, certificaciones, ¿no? Es muy, muy amplio. Entonces quizás sí que hay ciertos sectores que ya empiezan a estar un poquito, o ciertos ámbitos que empiezan a estar un poquito saturados, pero yo creo que hay todavía opciones para que todas las empresas puedan seguir creciendo, ¿no? De hecho, cada vez vemos que más empresas generalistas están montando también sus propios equipos de ciberseguridad pues para prestar ese tipo de servicios, ¿no? A cliente final. Y eso realmente viene porque hay esa demanda, ¿no? Previa. Es decir, tú Claro. cuando montas un equipo es porque realmente has detectado que hay demanda, ¿no? En ese sentido para poder luego justificar, ¿no? Esa inversión en personal, ¿no? Ya. Y ya que has comentado el tema de la bolsa, por curiosidad, ¿qué opinas del asunto este que lo habrás visto, ¿no? Quizás si estás bastante al día, yo entiendo que sí,
del apocalipsis SaaS y, por ejemplo, el hecho de que empresas como, yo que sé, Palo Alto, CrowdStrike y demás caigan en bolsa un 10 o un 20%. Según el mercado, asumiendo que quizás en el futuro las propias empresas pueden generarse su propia tecnología de ciberseguridad de manera interna, ¿no? En base a IA. Sí, a ver, son temas puntuales, ¿no? En la bolsa. A ver, yo cuando digo que soy aficionado, pero vamos, yo al final sigues a los grandes, ¿no? Mencionabas antes a Warren Claro, Buffett. Al final, pues oye, este hombre se ha jubilado ahora con 90 años, ¿no? Imagínate si tendrá experiencia y todo lo que ha hecho, ¿no? Durante todos estos años. Y él siempre ha seguido una estrategia a largo plazo, ¿no? Que yo creo que al final es la estrategia que tienes que seguir en bolsa, ¿no? No una estrategia tan especulativa de hacer trading day, ¿no? De estar todos los días entrando y saliendo en el mercado, porque yo creo que eso es muy complicado. Es decir, nadie es adivino para saber si una acción va a subir o bajar, pero sí que es verdad que hay ciertos acontecimientos, bueno, que luego pueden desencadenar, ¿no? Ciertas subidas o bajadas muy importantes, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Como estos que comentas, ¿no? Lo vimos en el pasado también con CrowdStrike, ¿no? Cuando hubo el incidente ¿no? Que al final cierto. pues bajó en bolsa, pero se ha recuperado. Esto fue creo que hace un par de años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final las tendencias en bolsa las tienes que ver a largo plazo y si te fijas, la mayoría de las empresas del sector de ciberseguridad están en máximos históricos, que significa que realmente el mercado sigue creyendo que tienen poder de crecimiento todavía, ¿no? Tienen capacidad de crecer durante más años, independientemente de luego de que la IA sí que es verdad que es un reto, tanto a nivel de amenaza, ¿no? De que, oye, que pueden salir por ahí soluciones que pueden competir con la nuestra, pero también yo lo veo como una oportunidad a la hora de poder mejorar, ¿no? Ciertos procesos. Y comentábamos antes Eso Project es. Guardian, ¿no? Pues hay ciertos aspectos que si no tuviésemos la IA serían mucho más complicados de gestionar, ¿no? Porque, oye, tendrías que dedicarle mucho más tiempo, más recursos para poder obtener los mismos resultados, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo cierto es que lo de la estrategia a largo plazo yo lo aplicaría prácticamente en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Salvo de Sí. manera táctica en momentos puntuales, creo que es la opción ganadora. Es más lenta, pero es más segura desde mi punto de Y vista. en el aspecto comercial, sin duda, todos tenemos la presión, ¿no? Del objetivo, pero siempre tienes que estar pensando a largo plazo, ¿no? Puedes estar pensando lo que vas a vender mañana, tienes que estar pensando lo que vas a vender los próximos meses, ¿no? Y eso viene fruto del trabajo hecho previo, pues, todos los días, ¿no? Ujú. Sí, sí, 100%. ¿Y tú crees que lo comentamos un poco de soslayo antes, que la coyuntura económica ahora de incertidumbre, bueno, incertidumbre que desde de un tiempo a esta parte es el nuevo normal, ¿no? Hmm. ¿Crees que frena la inversión en ciber o ya es una partida intocable para las empresas y ya está muy interiorizado esto? Yo creo en general, y más en gran empresa, las partidas ya están destinadas, siguen creciendo y eso no va a cambiar, ¿no? En empresa más pyme, ahí podría pasar, ¿no? Es decir, pues ahora estamos con un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Donde a veces pues las prioridades pueden cambiar de un día para otro, ¿no? Pues ahí podría darse el caso de que a lo mejor pues ciertas empresas, ¿no? De repente pues paren toda esa inversión, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue el WannaCry, ¿no? Recordarás, en 2017, Sí, pues oye, ahí fue de repente récord de ventas, ¿no? Al mes siguiente del WannaCry y muchas eran ofertas que llevaban meses encima de la mesa y que realmente pues no habían encontrado la urgencia, ¿no? Para poder llevarlas a cabo, ¿no? A raíz de que surge el WannaCry y un montón de empresas se ven reflejadas y dicen, joder, pues si esto le ha pasado a empresas como Telefónica y grandes multinacionales, me puede pasar a mí, ¿no? Pues como mínimo vamos a ver cómo estamos, ¿no? Y vamos a analizar qué puntos de mejora puedo llegar a tener, ¿no? Y ya te digo, pues que a veces ciertos aspectos, pues puedes conseguir que de repente la gente se conciencie de 0 a 100 en nada, en muy poquito tiempo, ¿no? ujú, vale. Y en ese sentido, ¿tú cómo lo estás viendo? Es decir, ¿qué soluciones están teniendo más salida ahora mismo en el mercado y por qué? Pues principalmente todo lo que tiene que ver con regulaciones, ¿no? Porque también lo comentábamos antes, ¿no? Solemos ser bastante reactivos, digo las personas en general, ¿no? Entonces nos solemos, en Minas mencionamos mucho a Santa Bárbara, ¿no? La patrona, decíamos, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pues aquí pasa un poco igual, ¿no? Es decir, a veces somos conscientes
o cuando ya hemos tenido el problema, ¿no? Que yo siempre intento concienciar a la gente con que intentemos adelantarnos al problema, ¿no? Para que no suceda y nos tengamos que arrepentir, ¿no? De no haber hecho las cosas previamente, ¿no? Y las regulaciones, pues yo siempre digo que son buenas. ¿Por qué son buenas? Porque al final conseguimos que empecemos a hacer cosas que de otra manera no haríamos, ¿no? Entonces, regulaciones tipo NIS2, ¿no? O DORA o CRA, pues que son de reciente creación, ¿no? Cuando hablo reciente, pues hace un par de años o así, ¿no? Que en este mundillo de tecnología, pues no es mucho tiempo, ¿no? Y hace que las empresas, pues realmente tomen medidas y tengan que preocuparse por aspectos que hasta ahora no se habían preocupado, ¿no? Y incide mucho en temas de resiliencia que comentábamos antes, en gestión de riesgos con terceros, ¿no? Entonces tenemos que preocuparnos mucho de esa parte, porque ya no solo de gestionar bien los procesos a nivel interno que puedo tener en mi compañía, ¿no? Y que tengamos la seguridad, ¿no? Ya por diseño, ¿no? Que sería lo ideal, sino que también nos preocupemos por nuestra cadena de suministro, ¿no? Es decir, al final nosotros intercambiamos información con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros accionistas, entonces es muy importante que también esa cadena de suministro que haya, pues también sea segura, ¿no? Y tenemos que preocuparnos porque toda esta gente con la que nos rodeamos y convivimos, pues también siga esas mejores prácticas en seguridad. Y todas estas regulaciones, pues son buenas para ello, ¿no? Ujú. Sí, ahí estoy de acuerdo y además incluso de manera indirecta, ¿no? Por lo que conlleva. Yo, por ejemplo, cuando hacemos formaciones de concienciación, siempre me gusta dibujar esa pirámide donde en la base ponemos los controles procedimentales y organizativos y esos en cierto modo también beben de las regulaciones, ¿no? Y de ahí luego vendrán los controles técnicos y las soluciones tecnológicas, como comentábamos antes, Correcto. en Protect Guardian u otras. Pero sí. Y de hecho el símil, para que nos entienda la audiencia, es a día de hoy, obviamente todos los vehículos llevan cinturón de seguridad. Eso es algo obligatorio por regulación. Si no lo fuese, habría vehículos que quizás no lo llevasen y desde luego habría un porcentaje de conductores que no lo utilizarían, con lo cual las regulaciones son buenas, lógicamente siempre dentro de un orden, ¿no? Hay que buscar un equilibrio y tampoco sobreregular, pero sí, muy de acuerdo. Y con este crecimiento de mercado y manteniendo esas partidas presupuestarias, Roy, ¿qué perfil profesional, ya hablando un poquito más desde el punto de vista global, ¿no? Dentro del sector ciber, ¿qué perfiles crees que van a ser los más demandados en los próximos años? Pues quizás perfiles que tengan experiencia ya a la hora de sacar partido a la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, comentábamos antes, ¿no? De que está claro que es algo que es disruptivo, que ha llegado para quedarse, ¿no? No va a ser una moda pasajera. Y la pregunta ya no es si la vas a utilizar o no. Está claro que vamos a tener que utilizar todos la IA, ¿no? Sino cuándo vamos a empezar a utilizarla y con qué fines, ¿no? Y ya empieza a haber casos prácticos, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Comentábamos en Protect Guardian, ¿no? Que ya usa, ¿no? La IA para detectar anomalías y amenazas, ¿no? Y más casos prácticos, ¿no? Donde hay retornos claros, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con desarrollo de código, ¿no? Yo estoy seguro de que en 5 o 10 años va a ser residual, ¿no? Lo que es la búsqueda de desarrolladores, ¿no? Por parte de las empresas, porque esto ya lo hará la IA, ¿no? Pero sí que tendrá que haber personas, pues confirmando, ¿no? Que ese código o que esas funcionalidades cumplen un poco con los requisitos del negocio, ¿no? Entonces siempre va a haber el factor humano, ¿no? Independientemente de que haya ciertos puestos que se tendrán que reciclar o tendrán que reconvertirse, ¿no? En función un poco de las nuevas necesidades que vayan surgiendo, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con IA va a ser fundamental. Y luego en la parte que a mí más me toca, ¿no? Que tiene que ver con la parte comercial, yo creo que cada vez vamos a tener que ser más especialistas, ¿no? En el sentido de que vamos a tener que conocer mejor los sectores, conocer mejor las soluciones, para de alguna manera poder ayudar, ¿no? a cumplir los requisitos de las organizaciones que cada vez van a ser mayores, ¿no? Y vamos a tener que hablar ese mismo lenguaje para que podamos casar oferta con demanda, ¿no? De alguna manera. Vale, genial. Pues nada, ahí tenemos tu visión, a ver si se materializa dentro de un tiempo, lo volvemos Lo a comentar. comprobaremos. Sí, correcto. Con respecto a lo que dices de los desarrolladores, también por dar tranquilidad al equipo con el que trabajo yo en Improtec, que tengo varias personas ahí dentro del equipo que se dedican al desarrollo de software, también
dar un poco mi visión. Yo creo que en cierto modo lo que dices es cierto, pero efectivamente van a seguir haciendo falta esos roles de tanto de ingeniería de software para planificar las soluciones Mm. y orientarlas, arquitectura y demás, como toda la parte de aseguramiento de calidad, que Sí, lógicamente eso no lo puedes dejar en manos de una IA que puede tener sus fallos, siguen teniendo errores, cometiendo alucinaciones y demás. Entonces, ese factor humano ahí es fundamental porque al final, evidentemente, luego incluso si me apura la responsabilidad legal no va a ser de la IA, va a ser tuya, ¿no? Como entidad, con lo cual sin eso hay que duda. supervisarlo muy de cerca. Incluso Vale, la revisión por parte de un tercero, ¿no? Que es también, como digo yo, es una buena práctica, ¿no? Es decir, lógicamente siempre tiene que haber equipos internos que al final tengan ese conocimiento, ¿no? Y trabajen de cara a cumplir con esos requisitos del negocio, pero por otro lado también es sano, ¿no? Y a veces es bueno incluso que alguien desde fuera nos dé esa visión, ¿no? Para de alguna manera sí, sí. identificar también puntos de mejora, ¿no? Sí, 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 bueno, esto también está asociado a los pentesting, correcto, prueba de casos de uso, casos de abuso y demás. Al final no dejan de ser buenas prácticas de desarrollo seguro, o efectivamente. sea que Ujú. muy de acuerdo. Y luego, con respecto a lo otro que has dicho de las habilidades, también asociado a uno de los reportes que he estado revisando, de hecho, esta semana para un informe del observatorio, Mm. creo que era un informe del Foro Económico Mundial sobre estadísticas de trabajos a día de hoy y previsiones a futuro. Creo recordar que de cara a 2030, tanto los skills relacionados con IA como ciberseguridad estaban en el top 3. Era una lista de quizás 20, 30, pero Ajá. estaban en el podio las dos. O sea que Ah. ellos también están de acuerdo con tu planteamiento. Venga, vamos entonces ahora, Roy, como digo siempre, con la parte complicada de la entrevista. Has pasado la fácil, ahora viene la difícil, que es la ronda rápida de preguntas de respuesta más telegráfica, ¿vale? Empezamos. ¿Ave nocturna o madrugadora? Pues mira, cuando era más joven te diría que nocturna, pero ahora ya más madrugadora por obligación, ¿no? Además, bueno, tú que también tienes hijos, ya sabes que a veces no te queda otra, ¿no? Tienes que adaptarte a sus horarios. Yo ya a las 5 y pico, ya el reloj biológico me pone en pie, por Sí, suerte o sí. por desgracia. ¿Qué has desayunado hoy? Pues lo de todos los días. Al final, leche, tostadas con mermelada y un zumo de naranja, ¿no? Muy bien. ¿Tu comida favorita? Uf, me encanta comer. Esa es complicada, ¿eh? Pero bueno, a ver, si te tengo que decir ahí mi top, pues te diría que una buena tortilla española, que me encanta, ¿no? Con cebolla, eso sí. Ujú. Y luego, bueno, tirando un poco para la tierra, pues te diría que pulpo con cachelos, ¿no? Que también me encanta. Y ahora que se va acercando el verano, pues habrá que ir pensando en ello. Venga, genial. Ahora te pregunto tu cerveza favorita. Y digo bien, ya pregunto por cerveza, no por bebida, porque ya te Eso es conozco. que ya has coincidido conmigo en ocasiones anteriores, Oscar, que ya me tienes calado. Bueno, pues aquí también te doy un par de opciones, por eso de no limitarlo, ¿no? Sí que es verdad que yo, fíjate que cuando empecé con esto de la cerveza, empezaban las primeras cervecerías de importación aquí en Vigo, ¿no? Y entonces me encantaba probar, ¿no? Las cervezas que venían de fuera y me gustaban mucho las belga de Abadía, ¿no? Y ahora, bueno, que ahora hay muchas más cervezas, ¿no? De ámbito nacional, pues si me tengo que quedar con una, pues tirando también aquí para la tierra, pues la 1906, ¿no? Que es una de mis cervezas favoritas. Vale, perfecto. ¿Una serie o una película? Pues, a ver, te digo una de cada. La última peli que he visto y que me gustó mucho en el cine, que yo todavía soy de los de ir al cine, fue Rondallas, ¿no? La recomiendo, al que no la haya visto, está muy bien. Y de serie, pues un clásico, The Wire, ¿no? Que también, el que no la Ah, haya qué visto, grande. pues sin duda que lo haga, que es espectacular. Sí, sí, para mí top 3 seguro. Un deportista. Pues a mí que me gustan mucho los deportes de raqueta, me quedo con Carlos Alcaraz, que es un crack, ¿no? Alcaraz, muy bien. Eh, Una marca. Pues por mi trabajo, como suelo usar traje y camisa, pues venga, Roberto Berino, por ejemplo. Ujú. Tus hobbies principales. Aparte de la cerveza, ¿no? Dices. Sí. Pues mira, me gusta mucho jugar al pádel, el tema este de los mercados financieros que te comentaba, ¿no? Por la afición que tengo así un poco por la bolsa. Y bueno, lo que he comentado ya, ¿no? Tomarte una caña en una terraza un día soleado, que por desgracia aquí en Galicia tampoco hay muchos de esos, es un lujo, ¿no? Muy bien. Y para cerrar esta ronda, un superpoder que te gustaría tener, si pudieses.
pues me quedaría con el de poder volar, ¿no? A ver qué se siente como un pájaro, ¿no? Viendo todo desde arriba, desde el cielo. Un clásico también, ¿eh? Hay patrones que se repiten en el sector, no sé por qué. Sí, te lo dice mucho ese. Sí, sí. Igual que lo de la curiosidad intrínseca, es algo consustancial al sector, por lo que veo. Uh-huh. Venga, pues estamos ya terminando, Roy. Me gustaría que nominases a una o dos personas que tú consideras que sería interesante que pudiesen venir al podcast y por qué. ¿Por qué lo crees? Entiendo que sector, ¿no? Sector ciber, Sí, ¿no? idealmente, sector ciber o sector tecnológico en general. Hemos Vale. traído gente de todo tipo también, ¿eh? Te he de decir. Bueno, pues te recomendaría que hablases de nuestros amigos Starlogic, ¿no? Pues o con Andrés Tarasco o con Lolo, que los dos son unos cracks. Y también me parece un perfil muy interesante, pues Jorge Montero, ¿no? De Inveravante, que también es un apasionado, ¿no? del mundillo de la ciberseguridad. Vale, genial. ¿Y dónde podrían encontrarte los oyentes si quisieran conocer algo más de ti? Pues no uso mucho las redes sociales, pero sí que es verdad que LinkedIn por el trabajo sí. Entonces, bueno, ahí tengo el perfil actualizado y procuro responder, ¿no? a los Sí, o mensajes. incluso contactarte, ¿no? Por tu actividad Correcto. de freelance. Venga, pues ya para terminar, Roy, ¿alguna última reflexión que quieras dejar para alguien que pueda estar a lo mejor quizás dudando si entrar o no en el sector de la ciberseguridad o algo que tú consideres importante y que se nos haya quedado en el tintero como últimas palabras? Bueno, pues yo le animaría si no conoce el sector, a introducirse, ¿no? en el sector. Yo tengo amigos, ¿no? Que sus hijos ahora están estudiando, ¿no? Y a veces me dicen, pues mira, está pensando tecnología y tal, ¿cómo ves que luego se meta por temas ciber y tal? Yo les digo, sí, sin duda, porque sigue habiendo un crecimiento, ¿no? de perfiles, ¿no? En el sector ciber muy importante. Entonces yo recomiendo que la gente sí se introduzca en el sector, que se forme porque es un mundo apasionante donde no te vas a aburrir nunca. Estás aprendiendo constantemente. O sea que sí, sin duda lo recomiendo, ¿no? Entiendo que tú también. Sí, bueno, no puedo decir otra cosa. Suscribo 100% tus palabras. Yo llevo ya unos cuantos años en el sector y he hecho un poco de todo. Sigo haciendo un poco de todo y la verdad es que es muy, muy divertido. Y además, como comentábamos antes, es un sector que desde mi punto de vista está en franco crecimiento, con lo cual es una buena oportunidad. Sí, Así sin que no duda. puedo más que decir que amén. Pues nada, hemos terminado, Roy. Espero que te hayas sentido a gusto. Pues sí, muy a gusto, Óscar. Gracias por el tiempo dedicado. Muy bien. Pues nada, seguimos entonces en contacto, Roy. Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuelatecnologicadeaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentarte además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+D, puedes contactarme en oscar.iglesias@daferrasecure.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos, a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional, o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera.